clave es esa, la clave es petrolera, la clave es dinero. Hemos estado hablando de libertad del pueblo venezolano, democratización. No. Esto es pasta del petróleo. Y esto es lo que vamos a leer hoy, porque Estados Unidos decía, había perdido 60.000 millones. Tú planteabas esa pregunta y es la pregunta clave. ¿Cuánto tiempo se tarda en recuperar ese dinero? Todo el dinero que ha invertido toda la industria petrolera el año pasado no da ni siquiera para recuperar ese dinero. Así que, ¿de qué estamos hablando? Ahora mismo, por lógica económica, Estados Unidos va camino de una ocupación que va a durar 2, 3, 4 años. Ese es el plazo de tiempo para recuperar el dinero del petróleo tal y como pretende Donald Trump. Así que hoy vamos a leer todo esto. Sí hemos hablado mucho de democracia, pero en realidad estamos hablando de dinero. Y eso es lo que ha dicho Trump esta madrugada, que lo que quieren es acceso al petróleo y acceso al gas natural. Así que hoy está la primera clave. Seguir pendientes de efectivamente toda la última hora y que hoy resignifica las imágenes que hemos visto, porque esta madrugada ha hablado Donald Trump y lo que advierte y lo que admite es que esto es una operación para tener acceso al petróleo y el gas. Esta imagen hoy tiene nuevo significado después de que el propio Nicolás Maduro, capturado y enviado a Estados Unidos, haya saludado a quienes hoy le esperan en tribunales, porque en cuestión de horas va a pasar por tribunales con ese Happy New Year. Happy New Year. Pero hoy la clave y el titular lo deja el presidente de los Estados Unidos. Donald Trump admite desde el Air Force One esta madrugada que esta es una operación que busca acceso al petróleo americano. Es más, que se va a negociar y se va a mantener en el poder a la número 2 de Maduro. Cae Maduro, no cae el chavismo, porque Delcy Rodríguez va a ser quien negocie con la administración Trump. Trump lo ha dicho así de claro. Se busca acceso al petróleo y al gas natural. Don't ask me who's in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial. What does that mean? It means we're in charge. Estamos al cargo y lo que se pretende ahora mismo es acceso a la riqueza en Venezuela, el país con más reservas de petróleo de todo el planeta, más que Irak y Kuwait juntos. Esto es lo que se está jugando. No hay una operación ni de liberación ni de democratización de Venezuela. Hay una operación económica de explotación del subsuelo de Venezuela. Así está la jugada hoy, a la espera de que Nicolás Maduro pase a disposición judicial en cuestión de horas. Económica evidente. Esta no parece una operación de liberación del pueblo venezolano ni democratización de Venezuela. Esto parece una operación económica que vuelve a llevarnos a Irak y a Irak. Son las mismas dos actuaciones de los dos presidentes Bush repetidas. Esto es una operación económica. Y así de crudo es lo que se busca. Se busca crudo. Y a partir de aquí hay enorme hipocresía política en todo. Porque aquí en España esto se está jugando, bueno, véanlo ustedes. Esto es nuevas generaciones. Este es Zapatero detenido. Este es el montaje que los cachorros del Partido Popular están difundiendo. Y lo que dicen es, queridos Reyes Magos, esto. Detención de José Luis Rodríguez Zapatero. En fin, lo que se está haciendo aquí es batallar mucho, sí, probablemente por el pueblo venezolano, nada. El interés es puramente electoral. Qué vergüenza. Sí, qué vergüenza que los... perdón. Perdón. No te preocupes. Perdón. Dani, que sí. Qué vergüenza que los ninis del Partido Popular estén utilizando la inteligencia artificial para atacar a un presidente que tiene las manos limpias. Hay que recordar al Partido Popular que Trump vende este secuestro y vende este ataque contra el pueblo venezolano bajo uno de los lemas de capturar a los servidores, ayudantes y cómplices del narcotráfico, a los amiguetes de los narcotraficantes. Vayan a tener cuidado, cúbranse las espaldas teniendo un líder que posa y veranea con narcos. No vaya a ser que mañana a Trump le apetezca entrar en España y vaya a detener al pobre Feijóo en plenas Navidades por la foto con Marcial Dorado. Pero más allá de esto, es muy grave con lo que está pasando por el ataque al pueblo venezolano, por la falta de protección a los venezolanos, a unos o a otros. Tienen que entender
que los que decimos que esto es ilegal, que los que decimos que esto es una patada al derecho internacional y que es un secuestro, no estamos defendiendo a Maduro, porque no nos gusta Maduro, pero que la forma de caer Maduro no debe ser con un tipo que decide secuestrar la soberanía y no debe ser con un tipo ricachón y poderoso, presidente de los Estados Unidos, que decide bombardear Venezuela. Esa no debe ser la forma y la salida de Maduro. Y eso no es legitimar a Maduro. Eso es simplemente defender la legalidad y el derecho internacional, cosa que no hacen los ninis del PP. Para mí, para ir al tweet de Nueva Generación, de los cachorros del PP, a mí me resulta chocante haber visto la simpleza más total que hay en esta gente. Simpleza, pero ya no solo de los cachorros del PP, simpleza de Cayetana Álvarez de Toledo. Es decir, tenían prácticamente seguro que Trump había intervenido sencillamente para devolver la democracia, pero qué simpleza más total, mental, ideológica. Me parece alucinante. Telegráfico, Marisol. Telegráfico. La duración de la transición yo creo que va a depender del control del petróleo. Se ha pactado con Delcy, eso parece claro, y si se logra un pacto con la oposición venezolana para asegurar el control del petróleo, pues esa transición durará menos y si no, durará más. Y luego la otra variable es que a nivel interno esta intervención a Trump le suponga problemas entre su propio electorado. Si eso pasa, claro, saldrán antes. Vamos a seguir leyendo todo, vamos a estar pendientes. A esta hora, las petroleras disparadas en bolsa. Si alguien tiene alguna duda de qué se está jugando aquí, hoy Repsol ganando un 2% en la bolsa española. Las bolsas americanas van a abrir con todas las petroleras disparadas. En fin, lo que tenemos es muy claro y vamos a seguir pendientes de cada minuto. Pero la última hora nos reclama sobre el terreno. Hoy se cifra en 80 las muertes tras aquellos bombardeos de la madrugada de viernes a sábado. Cuba ha revelado que hay 32 fallecidos de origen cubano. Lo que tenemos es una operación que deja ese saldo y que a partir de aquí deja todo en manos de la número 2 de Maduro. Delcy Rodríguez va a ser quien negocie. Si hay algo que el pueblo venezolano y que este país tiene muy claro, es que jamás volveremos a ser esclavos, es que jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio, del tinte que sea. Lo que tenemos hoy es esta situación geoestratégica, operación económica y tensión en las calles de Venezuela, porque Donald Trump ha advertido también esta madrugada que puede haber un segundo bombardeo si Delcy Rodríguez y el gobierno venezolano no colaboran en precisamente eso, el acceso al petróleo. Así que lo que tenemos ahora mismo es una amenaza sobre el terreno. Cristina Alcalde. Sí, hay muchísima preocupación entre los venezolanos ante lo que podría ocurrir en el país en caso de que no haya alguna cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y el de Venezuela. Sin embargo, ya anoche, luego de un consejo de ministros en el que Delcy Rodríguez, aunque no hubo juramentación, ya asumió como presidenta encargada, ella exhortaba al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a trabajar conjuntamente en cooperación para llevar adelante la situación en el país. También hacía un llamado a la paz en medio de estas presiones que ha emitido el presidente Donald Trump. Hay que destacar además que la Fuerza Armada Nacional se ha pronunciado y aunque considera que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente constitucional de Venezuela, ha manifestado respaldo a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de que sea Rodríguez la presidenta encargada del país, tal y como establece la Constitución en su condición que tenía previamente de vicepresidenta. Además, insistió la Fuerza Armada Nacional en que hubo muertes a sangre fría por parte del gobierno de Estados Unidos en medio de este operativo militar que llevó a cabo el territorio venezolano. Y ya se confirmó esta madrugada por parte del gobierno venezolano que hubo 32 cubanos fallecidos. Ellos manifestaron solidaridad y sus condolencias al gobierno de Cuba. Sin embargo, hasta el momento no ha presentado un balance oficial sobre el número de víctimas fatales de nacionalidad venezolana. Pues desgraciadamente para el pueblo venezolano esto es una operación que podría calificarse, haciendo un paralelismo, de operación especial. La única diferencia es que al señor Trump le ha salido bien,
en básicamente 3 horas atacó el fuerte, se hizo con Maduro y con su esposa y lo sacó del país, a diferencia de Putin, me estoy refiriendo, haciendo un paralelismo de lo que es una clara vulneración del derecho internacional. El ministro lo ha dicho, se ha vulnerado el artículo 2 en múltiples facetas, se ha vulnerado la resolución 2625 también de la Asamblea General de Naciones Unidas, y ahora ya, desde el minuto 1, su única preocupación es que ConocoPhillips, que era una de las grandes empresas petroleras norteamericanas perjudicadas con la nacionalización que se hizo en los años 90, y especialmente Chevron, que es la única que sigue teniendo autorización para operar en el Orinoco, pues a partir de ese momento se siga produciendo, con una preocupación que yo creo que tenemos que dejar de seguir hablando en términos del siglo pasado. Porque Trump ya no está hablando en términos del siglo pasado. Él ha dicho que toda América, cuando digo América digo el continente, es suyo. Y eso significa que esto puede ser un primer paso para avanzar en sus otras reclamaciones, que puede ser Cuba, porque si no tiene petróleo Cuba, puede llegar a Cuba, porque Cuba ha vivido del petróleo que le proporcionaba Venezuela. Tenemos el famoso canal de Panamá, que hay un acuerdo, pero no hay un acuerdo. Ha habido un cambio por parte del gobierno panameño a favor de negociar con Estados Unidos y quitar la influencia china. Y lo que más nos debería preocupar a todos los europeos, Groenlandia no es una isla que no pertenece a nadie. Groenlandia es una autonomía que pertenece a Dinamarca, que es miembro de la Unión Europea y también miembro de la OTAN. A los analistas habituales os pido la mecánica habitual, que es titular de arranque, porque lo que tenemos esta madrugada es, yo creo que efectivamente, decía el ex embajador, quedó muy claro en la rueda de prensa, desde luego que quedó muy claro que esta era una operación por el petróleo, pero esta madrugada se han quitado las caretas abiertamente. Esta madrugada lo que se dice es queremos el petróleo y queremos el gas natural. Lo demás da igual, nos entenderemos con Delcy Rodríguez. ¿Qué viene a partir de aquí? A ver, Javier, yo creo que no has tenido ninguna careta nunca. Tú has dicho que se ha quitado la careta esta madrugada. Es que creo que no la ha tenido. 26 veces repetir petróleo y ni una vez de democracia, lo dice clarísimo. Es una operación mafiosa. La mafia, ¿cómo opera? Solo por intereses económicos. Nada más. Trump está demostrando desde el principio de su mandato que lo que es un matón que se salta el derecho internacional por donde se lo salta, evidentemente, y que le interesa absolutamente poco. Quiere hacer de América su casita y dominarla de forma total a nivel económico y, por supuesto, a nivel político. Por lo tanto, peligroso. Hombre, claro que es peligroso. Yo creo que un presidente como Donald Trump, que está destruyendo la democracia en su propio país, no va a mejorar la democracia o el sistema democrático en Venezuela. No es su intención. Están buscando y preparando el futuro de América Latina en inglés, sin el pueblo venezolano, sin traer una mejora al pueblo. Esto es un secuestro y hay que hablar con toda la contundencia del mundo. Lo que ha hecho Donald Trump en las últimas horas ha sido secuestrar a Maduro, a Nicolás Maduro, al presidente de Venezuela y a la democracia venezolana. Ha sido secuestrar al pueblo venezolano. Es una nueva forma de imponer un nuevo orden mundial, que es en base a una violencia, en base a unos saqueos, en una destrucción, porque este señor lo que quiere es conquistar el mundo. Él se cree que puede y además se le está dejando hacer, porque no hay una respuesta clara y contundente por parte de la Unión Europea. Y lo que ha contado el ministro esta mañana es la nada. Si no paras los pies a Donald Trump, ¿quién nos garantiza que mañana su enemigo no sea este país, no sea Italia, no sea Alemania, no sea un país de la Unión Europea? ¿Quién le va a parar los pies al señor Donald Trump, que es un auténtico psicópata con dinero y con poder y que todo el mundo le está riendo las gracias mientras Nicolás Maduro está durmiendo en una prisión y su mujer? ¿Quién le va a parar los pies si la Unión Europea no dice nada y no hace nada? El drama en estos momentos es que obviamente nadie puede pararle los pies a Trump. Estamos en un mundo totalmente nuevo. El ministro hablaba de está en riesgo la ruptura del orden internacional. Yo creo que eso ya es un ejercicio absoluto de nostalgia. Ya hay un nuevo orden internacional. Trump nos lo ha dejado claro, pero también nos lo dejó claro la invasión que Putin hizo de Ucrania, ¿no? Entonces, que ahora, bueno, pues ¿quién le va a afear a Putin esta actuación después de lo que ha hecho el presidente americano? ¿Sobre qué va a pasar? ¿Qué era tu pregunta, Javier? Pues es que yo creo que ni siquiera los propios americanos lo saben. Lo primero, controlar
controlar el petróleo, que sus empresas tengan las ganancias que merecen, y a partir de ahí yo creo que se plantearán la posibilidad de unas elecciones libres, pero es que según muchos países han reconocido las elecciones, ya hubo unas elecciones que ganó Edmundo González, lo natural sería que pudiera volver y tomar el mando. Es que está muy bien en el barrio Salamanca, también. No parece que... Ahora mismo lo que tenemos es una operación claramente por control del petróleo. Estados Unidos dice que las expropiaciones de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro le costaron 60.000 millones. Poner en marcha toda la industria petrolera y devolverla al nivel de preexplotación, de preexpropiación, requeriría 120.000, el doble de lo que se ha perdido, y dinero equivalente a lo que esas 4 grandes petroleras, Exxon, Chevron, Conoco y Mobil, esas 4 petroleras gastan en todo un año. Es muy dudoso que lo que Donald Trump dice es una operación rápida y que va a devolver el petróleo rápidamente el año que viene, ocurra el año que viene. Muy, muy dudoso. Tan dudoso que da la sensación de que esta es una operación de muy largo plazo. Petroleramente esto va a tardar y por tanto de ocupación y control de muy largo plazo. Que la operación de Venezuela, esto no es una entrada y salida. Esto va a requerir una operación constante, con el pueblo venezolano entre estos dos fuegos, porque lo que hace Estados Unidos hoy ha provocado protestas como estas frente a la embajada americana. Esto que están viendo es la protesta a mucha distancia. El cordón de seguridad en Madrid de la embajada americana era infinito, pero esta es la protesta que se ha vivido en las últimas horas. Donald Trump ha tomado control de Venezuela, amenaza a Colombia, amenaza a Cuba y amenaza a Groenlandia. Y lo que tenemos ahora mismo, Irene Santamaría, es una reacción política que está denunciando a Donald Trump. Sí, ahora mismo la imagen aquí frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid es de calma, pero ya veían las imágenes de ayer. 1 millar de personas, según delegación del gobierno, se congregaron aquí para exigir la liberación de Nicolás Maduro. En esa concentración estuvo presente la líder de Podemos, Ione Belarra, que pide al gobierno que rompa relaciones con Estados Unidos y también con la OTAN. En la misma línea se mostró el líder del Partido Comunista, Enrique Santiago, que también participó en esa protesta. Pide al Ejecutivo una respuesta más contundente. Buenos días, feliz año. Señor Álvarez, ¿cómo leen ustedes esto? Esto es una operación de asalto al petróleo. Ha habido una acción militar unilateral que claramente es contraria al derecho internacional, y nosotros lo que estamos defendiendo en estos momentos es el derecho internacional y principios tan básicos como la igualdad soberana de los Estados. Y la soberanía de los Estados incluye también, por supuesto, el control de sus recursos naturales. Nosotros estamos desde primeras horas del sábado liderando una posición dentro de la Unión Europea. Ayer salía adelante un comunicado con otros 25 Estados miembros de la Unión Europea y la alta representante, que hablaba muy claro de los principios que quiere España. Ese comunicado, muy especialmente los 2 primeros párrafos, tienen claramente el cuño de España, y el hecho de que encabecen el comunicado también, hablando de respeto al derecho internacional, de resolución pacífica de las controversias. Y al mismo tiempo hay un comunicado también, ustedes lo señalaban justo antes de que yo entrara en antena, con países de América Latina, países hermanos muy importantes, México, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, donde también establecemos esos principios claramente. Hay un precedente muy peligroso en estos momentos, muy peligroso para Venezuela, donde tenemos que evitar a toda costa cualquier tipo de enfrentamiento civil. Tenemos que trabajar para que se respete la soberanía y la integridad territorial de todos los países de América Latina y, por supuesto, de Venezuela, y tenemos que trabajar todos juntos para conseguir que cualquier solución para Venezuela, y eso es lo que quiere España y lo que llevamos trabajando mucho tiempo, sea de manera dialogada,
de manera siempre pacífica y siempre democrática. Señor y más Álvarez, allá de Venezuela, esto sienta un precedente muy peligroso para todo el mundo. Perdone un segundo, porque es muy importante lo que está en juego. Es si se sigue manteniendo el orden mundial que ha garantizado la paz y la prosperidad para Europa y para tantos países en el mundo, que se basa en la Carta de las Naciones Unidas, o si vamos a la ley de la selva, a la ley del más fuerte, que aquel que tenga la fuerza sobre su vecino pueda imponer decisiones que solo deberían de corresponder a la soberanía de cada Estado. Es exactamente lo que le iba a preguntar, señor Álvarez. ¿Esto es un movimiento o esto es el primer movimiento? Donald Trump esta madrugada ha advertido a Colombia, advertido a Cuba y a Groenlandia. ¿Esto es un movimiento o esto es el primer movimiento de un expansionismo, de un imperialismo americano? Yo creo que es evidente que lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que lleva varios años ocurriendo en Ucrania, lo que hemos visto que está ocurriendo en Gaza, está poniendo en jaque eso que en política exterior se llama el orden mundial. Ese orden mundial basado en reglas, no en cualquier regla. La Carta de las Naciones Unidas, los principios más básicos. Y desde luego España no va a resignarse a ver cómo se desguaza poco a poco ese orden internacional, porque los españoles lo tienen que tener claro. Ese orden internacional, esa escala internacional, lo que la democracia es a escala nacional, la igualdad soberana de los estados, la soberanía de cada estado, también sobre sus recursos naturales, son principios básicos. Ni la paz ni la democracia pueden llegar por la fuerza y a través de injerencias externas, y que nadie tenga ninguna duda. Si se desguaza el orden internacional basado en reglas, si se desguaza la Carta de las Naciones Unidas, eso va a tener un impacto nacional. Veremos también cómo se va desguazando la democracia, y a eso no nos vamos a resignar nunca el gobierno de España ni el pueblo español, tampoco los europeos y los países de América Latina. Por eso España está desde el sábado liderando la posición de la Unión Europea y también, junto con otros países de América Latina, la posición en América Latina. Lo hemos visto en el pasado reciente, lo vimos en Irak y volverá a ocurrir lo mismo. Lo estamos viendo en Oriente Medio, vemos la situación en Ucrania. La fuerza solo trae caos, jamás trae paz, jamás trae democracia. ¿Qué escenario dibujan ustedes ahora para Venezuela? ¿Cooperación o existe la posibilidad de que el gobierno venezolano, Delcy Rodríguez y el ministro Primitivo, el ministro de Defensa, entren en conflicto? ¿Ustedes dibujan ahora un escenario de cooperación, sometimiento a Estados Unidos o de conflicto interno en Venezuela? Mire, yo solo puedo hablar en nombre del Gobierno de España y, por supuesto, también de la Unión Europea, como miembro importantísimo de la Unión Europea, que ha tenido un papel decisivo en ese comunicado que salió ayer. Nosotros, por lo que vamos a trabajar, es por unir a los venezolanos, porque haya un diálogo extenso entre gobierno y oposición. Y por eso, y lo hemos dicho desde el primer momento, el Gobierno de España habla con el Gobierno como con la oposición, y por supuesto nos disponemos a hablar con el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez, como vamos a hablar con la oposición. Este fin de semana he hablado con Edmundo González, porque lo que nosotros queremos para el pueblo hermano de Venezuela es lo mismo que queremos para España. Lo que queremos es paz, estabilidad, democracia, progreso y justicia social, y eso no puede venir impuesto por la fuerza, mucho menos desde fuera. Eso solo puede venir en cualquier país, también en Venezuela, por supuesto, a través de un diálogo extenso entre venezolanos, con una solución genuinamente venezolana, que sea pacífica y que sea democrática, que al final sea la voz del pueblo venezolano la que marque el destino de Venezuela. Solo el pueblo de Venezuela puede marcar el destino de Venezuela. Y ahí es donde está España, ahí es donde están todos los países de América Latina que junto con España firmaron ese comunicado, y ahí es donde está la abrumadora inmensa mayoría de la Unión Europea, y ayer está ese comunicado de la alta representante con 26 Estados miembros en el que, por supuesto, España tuvo un papel fundamental. Ministro, dice usted, van a llamar a Delcy Rodríguez en las próximas horas. ¿Le van ustedes a plantear eso? ¿Un escenario de convocatoria electoral? ¿Qué va a plantearle el gobierno español?
Miren, no hay en estos momentos ninguna llamada planteada. Lo que sí le digo es que nos disponemos a hablar con su gobierno, pero no hay en estos momentos ninguna llamada planteada, ni me corresponde a mí, como ministro de Asuntos Exteriores, tomar la decisión sobre esa llamada. Pero como hemos venido haciendo hasta ahora, tenemos una interlocución con el gobierno de Venezuela, porque allí está una de las comunidades españolas más importantes, 200.000. Aquí en España hay 400.000 venezolanos. Por cierto, 150.000 de ellos han venido con este gobierno, y subrayo este gobierno del presidente Pedro Sánchez, con un estatuto único en el mundo que les da derecho de residencia y trabajo, y viven perfectamente integrados con nosotros, y ese estatuto se va a mantener. También hemos tenido contactos y los tenemos muy intensos, y ayer mismo dirigimos una nueva comunicación exigiendo la liberación inmediata de los españoles injustamente retenidos en Venezuela, y hay también empresas españolas muy importantes que desde luego tienen el respaldo de España. Así que tanto por la estabilidad de Venezuela, de toda la región, y también por los intereses de España, por los españoles en Venezuela, por los venezolanos en España, por supuesto que vamos a tener esa interlocución, igual que la tenemos también con la oposición venezolana. Aquí están líderes opositores muy importantes, Leopoldo López y su familia, Edmundo González, están libres en Madrid y no detenidos en Caracas, gracias, insisto una vez más, a este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, gracias por estar aquí en Televisión Española. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.